Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth Lara Albirde. Me complace saludarlos hoy en este día, en esta bonita tarde. Yo les voy a hablar acerca de la pobreza en México y durante el video les voy a hablar acerca de las causas, consecuencias, factores que la determinan, así como los servicios en México que miden la pobreza. Pero antes de comenzar, ¿qué es pobreza? La pobreza es un sinónimo de necesidad, miseria em, y escasez. El estado de pobreza es aquel que carece de los recursos necesarios básicos y sustento y desarrollo de la vida. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, a los servicios de educación, de salud, a la alimentación, entre otras cosas. Esos, aparte de ser derechos, como lo establece la Constitución, también son recursos básicos del ser humano para que se considere una persona pobre si es que no los tiene. También hay una definición por parte de la ONU. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Este es un sistema encargado de medir la pobreza en México. La ONU define a la pobreza como una condición caracterizada por la privación severa de recursos humanos básicos. Entre estos está alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación, así como también a la información. Estos son, igual como les había comentado, derechos también, aparte de recursos. Em, la pobreza se muestra de forma más severa en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. En vías de desarrollo encontramos a la cabeza a China, a Rusia, a Sudáfrica, a Brasil y también, bueno, México no está en la cabeza, pero se encuentra en los países en vías de desarrollo. Habiendo definido así la pobreza, no solo por parte de la ONU, sino también por referencias de Internet, em, ahora vamos a hablar un poco acerca de los tipos de pobreza existentes en México. Hay 9 destacados tipos de pobreza, como lo es pobreza infantil, rural, urbana, material, estructural, absoluta, relativa y extrema. El tipo de pobreza extrema es algo que se vive, pues se podría decir en muchos de los países del mundo, pero mayormente en México es una desgracia decirlo así, pero la pobreza extrema se vive mucho en este país. Eh, Existen 7.4% de mexicanos, o sea, equivale a 9.3 de los mexicanos que viven en la pobreza extrema. Esta pobreza se caracteriza por ser un estado, una condición de vida absoluta a donde se carece de posiblemente todos los recursos humanos para satisfacer las necesidades de los habitantes de cada hogar. Son personas que no tienen siquiera para comer. Em, También existen, bueno, el 41.9% de la población, o sea, el 52.4 millones de la población mexicana en el 2019, estamos hablando esto del año pasado, del 2019, eh, son las personas pobres, o sea, si lo comparamos, por ejemplo, con España, el 52.4 millones de personas pobres en México equivale a casi toda la población de España. O sea, imagínense. em, Estos tipos de pobreza se dan en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Eh, México se considera un país en vías de desarrollo. Los países que están a la cabeza son China, Rusia, Sudáfrica, em, Brasil. Estos son los países que están a la cabeza. México no lo está, pero se considera un país en vías de desarrollo. México no es un país pobre, sino un país con una riqueza muy mal distribuida. México tiene muchísimos recursos humanos, tiene el maíz, el chile, tiene muchísimas cosas, el petróleo, para poder sacar adelante a su gente, pero sin en cambio tenemos un sistema político o un sistema económico que solamente favorece a algunos, no a todos los mexicanos. Esto es algo muy desagradable para el país, puesto que si lo ponemos a escala, México es uno de los países más pobres del mundo, pero también a donde en la tabla o en la gráfica los más ricos de México son los más ricos del mundo.
Si bien hablado lo anterior, ahora vamos a hablar de los factores para considerar a una persona pobre. Como bien les decía, hay servicios en México que miden la pobreza. Uno de ellos es el Consejo Nacional de Evaluación, o sea, sí, el Coneval, que mide no solo la línea de pobreza por ingresos, sino también por la llamada canasta básica. La canasta básica es, incluye pues la ingesta de alimentos como la carne, verduras, frutas, todo ese tipo de cosas, transporte, servicio a la salud, a la educación, entre otras cosas. Se le considera pobre a una persona, eh, por decir, si una persona gana arriba de 3,080 pesos al mes, pero no tiene algún servicio como los que ya les comenté anteriormente, eh, dentro de su día a día, no se le considera pobre. Si una persona, de lo contrario, tiene todos los servicios básicos para cubrir sus necesidades, pero no tiene el salario mínimo de 3,081 pesos al mes, tampoco se le considera pobre. A estas personas, a estos hogares o viviendas, se les considera personas vulnerables, no pobres. Se le considera pobre a una persona que no está en la línea del bienestar, o sea, que no tiene no tiene la mayoría de estos derechos o de estos recursos y tampoco gana los ingresos antes mencionados. Y bueno, para que exista pobreza tiene que haber causas y consecuencias. Las principales causas para la pobreza son corrupción, que es México es uno de los países más corruptos del mundo, enfermedades, epidemias, pandemias. Actualmente, en el año 2020 vivimos una pandemia por el COVID-19 que ha causado rezagos económicos muy graves en nuestro país, desigualdad, crecimiento de la población, cada día nacen miles de bebés al día, cambio climático, mal uso de los alimentos, mala distribución de la renta o de los ingresos en los hogares, guerras y conflictos armados, entre otras. Estas son solo algunas consecuencias, por nombrarlas así, algunas causas por las cuales se origina la pobreza en México y en nuestros hogares. Las consecuencias así de la pobreza son elevada mortalidad, escaso desarrollo e innovación en el país, violencia y delincuencia, em, esclavitud, escaso nivel educativo. México se caracteriza por un rezago de nivel educativo y mucho nivel de alfabetización y poco desarrollo humano. Como saben, pues México está en la tabla de los países, pues como les decía, en vías de desarrollo. Entonces estos también son factores para determinar un país en vías de desarrollo. Em, y bueno, ya hablando acerca de las causas, consecuencias y entre otros factores que determinan la pobreza, ahora hablemos acerca de la situación actual y en los últimos años de México que ha atravesado, y bueno, ahora mayormente por la pandemia mundial por el COVID-19. La CEPAL informó un aumento de pobreza en México del 5,9%, mientras que en la pobreza extrema se iba a elevar en un 4,8%. Esto fue a principios de año. Se dice también que México tardaría 13 años para poder establecer su economía. Esto es un cálculo de 13 años posiblemente, pero no sabemos. Em, la situación de esta nación se debe a que estas condiciones ya eran agudas y el impacto del coronavirus las profundizó. Esto fue solo una hipótesis. En realidad hubo un aumento creciente en las gráficas de pobreza de México, en la pobreza y en la pobreza extrema. El número de desempleados en México es del 5,2%, que podría llegar a 11,7% a finales de este año, o sea, en estos meses. Sin en cambio, AMLO afirmó que la economía mexicana ha recuperado cerca de 250,000 empleos formales en los últimos 2 meses y medio. Se sabe que a causa de esta pandemia por el coronavirus
Se cerraron varios negocios, hubo muchísimos desempleados, la tasa de desempleo, como se los acabo de decir, aumentó y que estas hipótesis, pues sí, estas hipótesis que se tenían a principios de año se cumplieron. Em, Sin en cambio, como bien lo dijo AMLO, a finales de año se abrirían más empleos, se reabrirían los negocios de los mexicanos y así pasó. Pero ahora por el rebrote de la pandemia se han tenido que ver forzados los comerciantes a cerrar sus negocios. Es una situación eh, para concientizar a las personas, para pues sí, para informar a las personas acerca de la situación económica que atraviesa México, que no ha sido fácil desde hace muchísimos años. Como bien lo decía, era una situación aguda y que se profundizó con esta pandemia. Eh, no nos podemos imaginar cómo las personas que vivían en pobreza extrema, cómo están ahora, cómo ha incrementado la tasa de mortalidad en los últimos meses, porque han sido meses. Em, ha sido una adversidad muy grande para el mundo, para el país mexicano. Y bueno, es por eso que yo decidí hablar de este tema, para informar a las personas acerca de esta situación, hablando en términos socioeconómicos, hablando de porcentajes, de cifras que asustan a cualquier persona, que el salario mínimo, todo este tipo de situaciones que pues realmente asustan, ¿no? Em, y bueno, eso es lo que. Y bueno, por último, para concluir y para darle cierta credibilidad o argumentos a la información que les acabo de dar, me gustaría compartirles mi experiencia personal. Pues soy mexicana, habitante pues, del país, soy la menor dentro de un hogar. En mi hogar vivimos 6 personas, a donde solamente una persona trae ingresos a la casa y pues esos ingresos que son menores al salario mínimo, se podría decir, pues tienen que alcanzar para solventar los gastos semanales de 6 personas. Yo he vivido esta experiencia de la pandemia aquí desde mi casa estudiando en mis clases en línea. Durante estos meses he visto la carencia que se ha vivido no solo en el país, sino en mi casa. Soy testigo de que es verdad, México se encuentra en una pobreza pues grande, donde sus cifras son mayores a las de los años pasados. Y, y bueno, solamente me gustaría decirles que sí, en efecto, tal vez no todas las viviendas, pero sí la mayoría, estamos pasando por momentos muy difíciles, a donde tenemos que abstenernos de muchas cosas, donde tenemos que pues pasar estas adversidades que nos da la vida. Y bueno, que cada uno de nosotros pues sepamos, ¿cómo se podría decir? Pues entender la situación. Y bueno, si yo daría una solución para combatir la pobreza en México, sería eh, pues aprender a distribuir la riqueza de México, y que no solamente los bienes económicos sean para algunas personas, sino para todo su pueblo en general, puesto que somos un país democrático. Entonces yo pienso que, a mi punto de vista, una solución para poder pues aminorar la pobreza en México sería pues distribuir inteligentemente pues las riquezas, los recursos de México, para así poder salir adelante y pues pasar esta adversidad, y no solamente conformarnos con sobrevivir, sino con vivir. Y bueno, eso sería todo de mi parte, y pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que esta información les sirva, y pues nada, muchas gracias. Adiós.